Nos presentan una ecuación diferencial. En un video anterior lo que nosotros analizamos fue una expresión diferencial comprobándola si era o no era exacta. En este caso, esta es una ecuación diferencial que desde que nosotros vemos que hay una expresión y que está compuesta por dos miembros, izquierdo y derecho, separadas por el signo igual, esa es una ecuación y es diferencial porque son expresiones diferenciales las que están incluidas en la expresión. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Es encontrar la función que hace verdadera esa igualdad. Es encontrar la función que derivada con respecto a x más su derivada con respecto a y da 0. Entonces el primer paso que hacemos siempre es comprobar si es exacta. A eso vamos a analizar primero, vamos a llamar p a la primera función a 2xy. Entonces vamos a decir la derivada de p con respecto a y en este caso, porque si nosotros observamos el diferencial que acompaña a 2xy es de x, entonces ella tiene que ser derivada con respecto a y. Ok, entonces veamos. Es que va a ser igual la derivada entonces de 2xy. La derivada de 2xy con respecto a y es 2x, la escribimos como constante. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Por esa razón es que no vamos a indicar el 1. Ahora, vamos a derivar la función q, que es la segunda, que es la que está acompañada del diferencial de y, entonces la vamos a derivar con respecto a x. Si nosotros observamos, la segunda función es x cuadrado menos 1, entonces con respecto a x, derivada de x cuadrado es 2x y derivada de 1 es 0. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí podemos nosotros comprobar que los resultados de las diferenciales nos dio el mismo. Tenemos la derivada de p con respecto a y me dio 2x y de q con respecto a x 2x. Entonces es la manera en que nosotros comprobamos que esta es una diferencial exacta. Entonces cuando eso sucede vamos a hacer un segundo paso. ¿Cuál es mi segundo paso? Veamos. Mi segundo paso. Entonces, el segundo paso que vamos a resolver prácticamente después de hacer la comprobación es integrar la primera función, es decir, integrar la que hace el papel de p. Vamos a integrar 2xy con respecto al diferencial que por defecto la acompaña. Entonces, si es con respecto a x, quiere decir que 2 y y salen como constantes, 2 porque es una constante y y por ser diferente al diferencial, y solo vamos a integrar x con respecto a x. ¿A qué va a ser igual esto? 2y derivada de x es x al cuadrado, porque recordemos que le subimos un exponente al original cuando nosotros integramos, sobre el exponente resultante que es 2, más c, porque toda integral indefinida se le agrega una constante de integración. Este 2 se elimina, quedándome el resultado de la integral x cuadrado más c. Pero como lo que estamos encontrando es una función, vamos a considerar c igual a una función g. ¿En función de qué? Como c es constante en la integral, las constantes fueron las que estaban con respecto a y. Entonces c va a ser expresada también con respecto a y, porque resultó ser constante en una integral con respecto a x. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a reemplazar entonces la función solución de esta ecuación es f igual a x cuadrado más c, pero c ya sabemos que es g de y. Entonces ahora el paso siguiente es, tercer paso es, vamos a ver, el tercer paso es integrar esa expresión, f'. Entonces integral de x cuadrado
porque tenemos que integrar esa expresión obtenida, ¿verdad? Vamos a integrar, a derivar, perdón, con respecto a y. Entonces, primer paso es comprobar si es exacta. Segundo paso, integrar la primera función, que es la llamada p. Tercer paso, derivar esa función obtenida como resultado con respecto a y. Entonces, prácticamente la derivada de x cuadrado con respecto a y, la derivada de x cuadrado con respecto a y, aquí me hizo falta algo, si ustedes se fijan, se me hizo falta agregarle, obvié un valor acá. La función en realidad que obtuvimos, si se fijan ustedes, acá también, a ver, la función que obtuvimos acá no solo es x cuadrado. Fijémonos que aquí se me había escapado que x cuadrado y. Entonces, en realidad la función acá es x igual a x cuadrado y más c. Pero como estamos considerando que c es g de y, entonces f va a ser igual a x cuadrado y más g de y. Ok. Entonces, el tercer paso que mencionábamos acá, el tercer paso es derivar esa función que tengo, es decir, encontrar f', es derivar f. Derivar f con respecto a la variable, otro error acá, que no es g de x, ya les había explicado anteriormente el por qué es g de y, ¿verdad? Porque les dije que es g de y, porque es una constante que salió de una integral con respecto a x. Entonces, si es una integral con respecto a x y ella es una constante, es que ella es de y, es de la familia y. Entonces, g de y. Ok, entonces, el paso que sigue es derivar esa función con respecto a y. Con respecto a y. Entonces, tenemos que f' va a ser igual, como es con respecto a y, entonces x cuadrado permanece constante. Y la derivada de y con respecto a y es 1 más derivada de g de y, solo vamos a indicar g' de y, que está indicando la derivada de esa función. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Entonces, el cuarto paso es igualar esta función. Cuarto paso es igualar esta función derivada, igualar f' a q de xy, es decir, a la segunda función. ¿Ok? Entonces, eso haremos. Vamos a decir x cuadrado más g' de y va a ser igual, ¿quién es q? Vamos a ver quién es q. Es x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Entonces, ambas expresiones vemos que tienen un término común en ambos miembros, los que se pueden eliminar, se pueden simplificar. ¿Cómo me queda entonces la expresión? Me queda g' de y igual a menos 1. Entonces, como nosotros lo que queremos conseguir es a qué equivale la función g' de y, entonces vamos a derivar ambos miembros. Entonces vamos a indicar el paso número 5. Paso número 5. Derivar, perdón, no es derivar, es integrar. Integrar ambos miembros.
Entonces, voy a decir integral de g' de y con respecto a y igual a la integral de menos 1 con respecto a x. Ok. Derivamos ambos miembros, ¿verdad? Con respecto a y, perdón. Entonces, ¿qué me queda? La integral de toda derivada es la función original. Entonces, si estoy integrando la derivada de una función, el resultado es la misma función. Y la integral de menos 1, es de y es menos y. Entonces ya tengo quién es g de y. Por lo tanto, entonces la función solución es f de xy es igual, recordemos que ya teníamos nosotros la función solución, ¿verdad? X cuadrado, la tenemos acá, esta es la función solución, solo es que andamos buscando a qué es igual g de y. Entonces, igual a x cuadrado más x cuadrado y, x cuadrado y más g de y, que ya encontramos que ¿quién es g de y? Es menos y. Entonces no sería más, sino menos y. Y esta es mi función resultante. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si esta función yo la derivo con respecto a x y con respecto a y, llego a la función original. ¿Me explico? Si yo encuentro la diferencial total de esta función, la derivada parcial con respecto a x primero, y después la derivada parcial con respecto a y, entonces, ¿qué vamos a obtener? La función original que nos presentaron al inicio del documento, que es lo que estábamos, que es la expresión precisamente que nosotros estábamos resolviendo. Entonces, esta es la función solución de esta ecuación diferencial.